Hola, bienvenidos a este reportaje especial. Hoy abordaremos una realidad que aunque muchas veces intentamos pasar por alto, sigue afectando profundamente la vida de miles de niños en el Perú: la pobreza y el abandono infantil. A través del análisis conmovedor del cuento El niño del carrizo, de César Vallejo, veremos cómo esta literatura puede ayudarnos a comprender esta problemática y a reconocer la fuerza y la inocencia y la vulnerabilidad de la infancia andina. Los invitamos a que nos acompañen en este recorrido para descubrir cómo una historia escrita hace décadas continúa reflejando la situación que viven muchos niños en nuestro país. En las zonas rurales del Perú, miles de niños continúan creciendo entre la exclusión, la pobreza y el abandono. El cuento El niño del carrizo de César Vallejo nos refleja esta realidad a través de un niño el cual vive en las mismas situaciones y su único refugio es la naturaleza. A través de su historia, Vallejo denuncia la desigualdad y la indiferencia hacia la infancia vulnerable, evidenciando cómo la pobreza aún puede limitar sus sueños y oportunidades. Este reportaje analizaremos cómo esta obra revela heridas sociales aún presentes en las comunidades andinas y por qué la situación del protagonista sigue siendo un reflejo de nuestra realidad actual. Para profundizar en esta problemática social desde una perspectiva profesional, contamos con la participación de una especialista en psicología clínica. Ella es Flor Ríos Castillo, quien nos ayudará y brindará a comprender cómo la pobreza y el abandono influyen en el desarrollo emocional, social y mental de los niños. Agradecemos su participación y presencia en este reportaje y su disposición para orientarnos sobre las consecuencias psicológicas de crecer en vulnerabilidad. Nos encontramos con la licenciada Flor, la cual nos dará a conocer sobre la entrevista de la situación que estamos pasando sobre los niños que son afectados sobre la pobreza de hoy en día. Primera pregunta: ¿cómo afecta la pobreza extrema al desarrollo emocional y psicológico de los niños en el Perú? Bueno, una pregunta muy global, ¿no? ¿Cómo afecta la pobreza extrema en su totalidad, ¿no? Sobre todo en su desarrollo biopsicosocial, ¿no? Y complementando con lo afectivo, todo eso repercute en un niño. Además de la ausencia de interés por parte de sus padres que complementa, ¿no? Entonces, detrás de esa necesidad, de esa pobreza, también hay un descuido y una pasividad. No hacer nada por cambiar lo que tienen, sino esperar tal vez que llegue. Y esa espera avanzan ellos, ¿no? ¿Y cómo avanzan ellos? Desarrollándose en una estructura de espera, de una necesidad sin perspectiva de cambio, sino esperar si es que llega, o si no, repetir el patrón que no acaba. Y así con ese pensamiento no acabará nunca. Muchas gracias. Segunda pregunta: ¿qué impactos pueden generar la falta de figura afectiva estable en el crecimiento de un niño? Bueno, dentro de nuestra formación profesional consideramos que el afecto es el motor que impulsa el desarrollo en cualquier etapa de desarrollo, pero si es en un niño, sobre todo el lenguaje maternal, el afecto familiar son determinantes. Niños seguros, con autonomía, son capaces de, pero eso no se recibe en casa. En la casa se educa, ¿no? En la escuela se complementa. Entonces, para mí el afecto, el vínculo, son componentes importantes en el desarrollo de un niño. Ok. Tercera pregunta: ¿cuáles son las principales señales que indican que un niño está sufriendo abandono emocional o maltrato psicológico? Señales. Bueno, un niño, la postura de un niño, entender a un niño no es tan fácil, pero tampoco hay que ser ajenos en ese reflejo que manifiesta.
El abandono y el rechazo son dos cosas que son bien marcadas en un niño y uno las puede percibir. A veces por vivencias muy parecidas o a veces por un llamado a ser atendido y no entender el lenguaje con el cual nos hablan, ¿no? Pero son muchas cosas en realidad. Pero en un niño siempre es el reflejo de cómo vive, es como siente, y cómo siente es como expresa en cualquier circunstancia, sea a nivel individual, o sea con sus amiguitos o en el contexto educativo. Ok, cuarta pregunta. ¿De qué manera el entorno familiar y social puede influir positivamente o negativamente en la salud mental de un niño vulnerable? Claro, por supuesto, la familia influye muchísimo, el entorno también, pero cuando se cría bajo esos patrones de seguridad, de autonomía, de valores, sabe distinguir el peligro y lo que no es peligro, ¿no? Pero esa escuela hay que hacerla, ya lo dijimos, en casa. Pero que sí influye, sí, pero hay que formar para evitar que determine esa influencia sobre ese desarrollo. Y de ahí todos estamos propensos a amenazas, ¿no? Pero como estemos seguros, vamos a poder entenderlas y sobre todo evitarlas. Pero es que hay influencias, sí, pero entre influir y determinar son dos cosas distintas. Ok. Quinta y última pregunta. Desde su experiencia, ¿qué acciones deberían asumir la familia, la escuela y el Estado para proteger a los niños en situación de abandono y pobreza? Bueno, el afecto es un problema de salud. El afecto, el amor, el vínculo, yo creo que en estos días es un problema de salud pública. Que si no reflexionamos sobre el tema, la familia, la sociedad, se nos vienen muchas cosas. A diferencia de tiempos atrás, donde los niños vivían con uno de los padres, porque el otro tenía que trabajar, yo creo que hasta hoy ha tenido muchas ventajas. Actualmente no se ve lo mismo. Son niños criados por terceras personas que en realidad no entienden al niño y quien conoce el lenguaje maternal, en este caso la traductora emocional de ese niño es una madre y el padre se complementa. ¿Qué debemos hacer? Yo creo que concientizarnos sobre todo lo que viene más adelante. ¿Qué población queremos? El reemplazo de mamá y papá ahora está siendo por una máquina, ¿no? Por cantidad de cosas, por recompensas, pero ¿a cambio de qué? Hay mucha libertad detrás de un deber. El niño no vive ahora eso. Tiene muchas libertades, muchos premios, pero poca creación para lograrlos. Entonces todo lo ve fácil, todo lo ve así. Y bueno, el entorno, el contexto que también facilita el pensamiento. Ya no hay un pensamiento crítico, ya no hay una función, ¿cómo hago para conseguirlo? Porque todo está, ¿no? Ahora, ¿cómo lo va a conseguir? Necesita del soporte de un adulto, de una estructura social que le diga cómo, ¿no? Porque todo lo tiene. Y si es una amenaza, sí. Desde dónde lo ve o cómo lo interpreta y cómo irá a ser para después. Bueno, para finalizar, ¿qué mensaje les daría a los niños de pobreza mediante esta situación que se da hoy en día? ¿A los niños? Sí. El mensaje para los niños, yo creo que aquí el mensaje es para los adultos, porque un niño depende de la protección de un adulto. Claro. Un niño lo que necesita es cariño, respeto y ternura. Necesita toda la vida, pero quien tiene que tener ese componente son los padres. Porque un niño necesita eso básico, ¿no? Y la ventana para llegar a ellos es el afecto, transmitido por quién, por personas que sientan con esa empatía y sientan y que tengan como objetivo que nuestra niñez es un discurso político, ¿no? Pensemos a niñez del futuro, la niñez es ahora, ¿no? El grande ya necesita un complemento. ¿Qué le diría yo a los niños que tal vez no entendemos el lenguaje de necesidad, pero sí podemos verlo? Es de que vivan la niñez, ¿no? Sientan la niñez de ahora, porque los tiempos están cambiando y vienen muy acelerados, ¿no? Y a los adultos, a la sociedad, de que nos preocupemos por ese potencial y no lo malogremos, ¿no? Estemos con ellos, entendemos su naturaleza.
Porque una sola vez eres niño, una sola vez cumples 10 años, 15 años. Y es responsabilidad del adulto atender esa necesidad. Claro. Deseo expresar mi más profundo agradecimiento a la licenciada Flor por conceder una oportunidad para realizar esta entrevista. Su generosa disposición para compartir su tiempo, conocimientos y gran experiencia profesional ha sido de una gran ayuda para nuestro desarrollo del trabajo. A lo largo de la conversación, su claridad, amplitud y la manera de explicar los conceptos complejos de una manera accesible evidenciaron no solo su alto nivel de especialización, sino también de su compromiso con la discusión del conocimiento y la formación de nuevas generaciones. Para cerrar este reportaje podemos decir que el niño del Carrizo de César Vallejo nos revela cómo la pobreza y el abandono infantil siguen siendo realidades que afectan profundamente a muchos niños en el Perú. A través del niño protagonista, Vallejo nos muestra que la inocencia y la conexión con la naturaleza pueden transformar el sufrimiento, pero también nos recuerda la urgencia de atender estas problemáticas en la vida real. El análisis y la opinión del especialista nos invitan a reflexionar sobre la necesidad de garantizar un entorno digno y seguro para los niños y de construir una sociedad más justa, empática y solidaria. Gracias por acompañarnos en este espacio dedicado a sensibilizar y dar visibilidad a esta realidad que no debe de ser ignorada.